Buen día, amigos y hermanos. Bienvenidos a otro programa y conversación pastoral de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con mi hermano, el pastor Víctor Rodríguez de Park Baptist Church en Rock Hill, Carolina del Sur, Estados Unidos. No sé cómo voy a hacer para meter todo eso en el título, pero va a andar bien. ¿Cómo estás, Víctor? Va a tener que abreviarlo bastante. Sí. Muy bien, hermano. Gracias por la invitación de tenerme aquí contigo. Gracias a vos por tu tiempo y la oportunidad de compartir juntos y que otros puedan conocer también la obra en diferentes lugares. Ya estuve con alguien de la costa atlántica de Argentina hace más temprano y ahora estoy contigo acá, así que disfrutando de este tiempo. Así que nos vamos conociendo. Bueno, Víctor, ¿cómo te alcanzó la gracia de Dios? ¿Cómo conociste a Cristo o te conoció a ti? Sí, cómo me alcanzó. Interesante. Yo decía que yo conocía a Cristo y que yo fui el que lo encontré, pero Sí. él no se había perdido. El que estaba perdido era yo. Crecí en un hogar bien moral, una familia bien unida, Uh-huh. dentro del trasfondo cultural católico. Entonces, en cierta forma, pues ese fue mi trasfondo hasta más o menos la edad de 14 años aproximadamente, donde debido al deporte, el baloncesto, el cual jugaba y jugué durante toda mi vida, toda mi juventud, entro a estudiar en una escuela cristiana, en la cual empiezo a escuchar el Evangelio o la Biblia de una forma diferente a lo que estuve acostumbrado durante toda mi vida. Uh-huh. 4 años estuve en esa escuela y fue donde se me planteó algo un poco diferente a lo que había escuchado en mi crianza. No es hasta años después donde el Señor me alcanza. Obviamente pasé por todos los procesos de una vida rebelde, una vida sin el Señor, dentro de un marco moral. So, en cierta forma eso me daba una paz de que soy una buena persona, de que estoy bien, pero realmente mi vida iba cuesta abajo. Uh-huh. Entonces ya llego a la universidad, sigo en esos caminos, ya conozco a la que es mi esposa el día de hoy. De ahí, ya cuando me gradúo de la universidad, esto es en el año 2004, parte de la providencia de Dios en medio de las malas decisiones que yo estaba tomando en ese momento, nace la idea. Obviamente entiendo que el Señor fue que la puso, pero nace la idea de mudarme junto con la que es mi esposa hoy, acá a Estados Unidos, desde Puerto Rico. Bien. Entonces, ya cuando me mudo acá a Estados Unidos, pues obviamente fue un cambio bastante drástico de trasfondo, de cultura, y obviamente pues fue donde Dios empezó a obrar en mi vida. Ya mi esposa estaba asistiendo a la iglesia en ese momento, y algo bien interesante es que ella no forzaba absolutamente nada. Ella los domingos se vestía, se iba a la iglesia y ni me preguntaba. Ella me invitó las primeras 2 o 3 veces y después nada que ver. Ya al poco tiempo, a los pocos meses, es cuando el Señor me alcanza. De una forma bien diferente a lo que estamos a lo mejor acostumbrados. No fue en un servicio, no fue en un contexto religioso, sino que fue en un contexto del mundo. Fue un contexto donde estaba en un club o en un ambiente donde había mucha bebida, una discoteca o algo parecido. Y fue en ese momento donde pasó una situación en ese lugar donde me encontré con mi depravación, me encontré con mi desesperanza, con mi bancarrota espiritual. Y simplemente esos fueron los 2 pensamientos que tuve en ese momento. Fuera como si el mundo se paralizaba y simplemente pensé, estoy sin esperanza, Señor, te necesito. Ese fue lo que sucedió en esa noche. Ya la semana siguiente, pues sin que mi esposa me invitara, me vestí y me fui con ella a la iglesia. Honestamente,
el mensaje no lo recuerdo muy bien, pero pues el contexto en que estaba, hacían unos llamados al altar al frente, a pasar al frente, y sí me acuerdo haber pasado y derramarme en llanto, pues en rendición completamente al Señor. A partir de ahí pues fui una completamente diferente persona. Empezaron a cambiar los deseos, empezaron a cambiar mis anhelos. Tenía una vida que estaba un poquito desorganizada y empecé a tener un poco de dirección. Entonces, así es como el Señor me alcanza, permitiéndome estar en una familia que me enseñó ciertos valores morales, pero luego estar escuchando la palabra de Dios y luego el Señor pues alcanzándome, demostrando la necesidad que tenía como ser humano de ser salvo de mis pecados. Viene a mi mente 1 Pedro 3, ¿no? Que las esposas ganan sin conducta, con su conducta, digo, sin palabra, con conducta a sus maridos, y eso parte aparentemente de lo que ha pasado también, ¿no? Por lo menos su testimonio de Claro. ir callada y seguir adelante, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Sí, no, el nivel de sabiduría que el Señor le dio en ese momento y todavía a mi esposa pues ha sido esencial y de gran bendición para mi vida. Y de ahí estamos hablando 2004, dijiste más o menos, un poco 2004, más. Sí. Y ahí al llamado al ministerio fue digamos, paulatino, fue contundente o llevó un tiempo, lucha. Sí, es un proceso bien interesante porque cuando yo entro a la iglesia, cuando empiezo a asistir a la iglesia que asistía era de un contexto más carismático pentecostal. Entonces, hubo muchas cosas que sí aprendí en el momento, o sea, de no saber absolutamente nada de la palabra, empiezo a aprender ciertas cosas. Y yo creo que fue algo, sin darme cuenta, bastante inmediato, en la cual simplemente quería servir. No entendía lo que era un llamado, no sabía lo que era un ministerio pastoral, no sabía nada de esas cosas, simplemente me dio un hambre por servir, por ayudar a las personas, por ayudar aún en la iglesia. En ese contexto me nombran líder de jóvenes a los 2 meses, bien cercano de haberme convertido, cosas que no recomendaría para nada ahora mismo. Y recuerdo en ese momento, sí, soy líder de jóvenes ahora. ¿Qué significa eso? O sea, no sabía cómo liderarme a mí mismo todavía en el Señor y ya iba a liderar a otras personas, pero simplemente empecé a servir, a buscar al Señor en la palabra y simplemente tratar de ayudar a las personas que estaban alrededor mío. Ese proceso pues tomó varios años donde pues servía en diferentes áreas de la iglesia, pero al no tener una estructura bíblica, teológica sólida, pues obviamente al pasar de los años me encontré dando vueltas en círculo. Me encontré donde, estoy sirviendo, llegó al punto donde unos 5, 6, 7 años después estaba sirviendo en todas las áreas de la iglesia. Si había que predicar, predicaba, si había que limpiar acá, limpiaba acá, si había que liderar acá, lideraba en el otro lado. Corría todas las bases y realmente era el sentido que tenía. Quiero dedicar mi vida a esto, a servir. ¿Cómo luce? No lo sé. Entonces, obviamente había mucha validación de los hermanos que estaban en la iglesia y así es como poco a poco empiezo a sentir esa aspiración directa al pastorado. Claro. Ya han pasado unos 5 o 6 años sirviendo en la iglesia y ahí es cuando, necesito prepararme, necesito buscar más información porque ya para ese tiempo había entendido que el lugar donde estaba pues no me proveía ninguna estructura bíblica para yo poder prepararme para el pastorado o el llamado que estaba sintiendo en ese momento. Mi esposa en toda esta parte ha estado al lado y apoyando en todo, ha sido parte esencial de todo ese proceso. En parte de esa búsqueda es cuando comienzo a buscar y encontrar lugares equivocados. Terminé asistiendo a grandes iglesias, mega churches, como le llaman, donde el sentido es un poco más
pragmático que bíblico. Y entendía por mi falta de información que como eso funciona, pues eso tiene que ser de Dios. Entonces empiezo a nutrirme de ese tipo de enseñanza hasta que personas claves que Dios había puesto en mi vida desde muchos años antes reaparecen en mi vida para darme esa dirección completamente a la palabra, y fue lo que encaminó a lo que soy yo el día de hoy. El hermano Rubén Cabrera, jugamos baloncesto desde niños en Puerto Rico juntos, y obviamente ya él estaba viviendo en Oklahoma, yo estaba viviendo acá en Charlotte, Carolina del Norte, y empezamos a hablar de nuevo. Él estaba bien centrado en las escrituras, y él fue la persona que me apuntó a la palabra y me retó en ciertas áreas donde yo no estaba haciéndolo de la manera correcta, lo cual ocasionó conflicto, ocasionó argumento. Somos bien cercanos, o teníamos esa dinámica de los amigos que discuten y hablan, tienen estas largas discusiones, pero fue lo que el Señor usó para moldearme y apuntarme a una predicación más bíblica, algo que empezó a formar ese llamado, esa aspiración pastoral que tenía para ese tiempo. Yo creo que esa fue la clave que hizo que ese cambio de dirección a buscar y perseguir esa aspiración pastoral, pero con una estructura de Tito, de Primera de Timoteo, de la palabra de Dios. Me gustó igualmente, evidentemente eso guió tu vida, pero me gustó, dijiste algo muy simple al principio, que encontraste la validación de parte de la iglesia local, y eso es sumamente importante, ¿no? Porque es parte también de lo que entendemos, que la iglesia misma tiene que ver esos dones, aparte del llamado y la confirmación, que tan útil es para un pastor, ¿no? Que confirmen los hermanos de la iglesia local. Eso es importante, me gusta. Claro, sí, eso fue parte esencial en el principio. Siempre hubo esa parte de los hermanos y seguro, pues ayudarnos mutuamente. Eso ayudaba a que realmente uno siguiera persiguiendo. Sí, esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Claro. Sí. Y ahora, Víctor, ¿qué es lo que disfrutas hacer más en tu ministerio pastoral? Bueno, ya llegando al pastorado, déjame virar un poquito para atrás para contar ya la historia de directamente entrar al pastorado, porque una vez soy confrontado con la palabra, hubo un choque bastante fuerte con muchas cosas que había aprendido de manera incorrecta. Tuve ese proceso de desaprender para volver a aprender de la manera en que la palabra lo enseña. Claro. Y ese proceso duró varios años también. Ya para el año 2015 aproximadamente, comienzo a liderar unos estudios bíblicos como parte del trabajo que yo tenía. Trabajaba para una organización que hacía trabajo comunitario, y parte de mi trabajo comienzo a hacer unos estudios bíblicos que el Señor empieza a obrar. Ya para ese tiempo ya estoy más centrado en las escrituras, ya voy entendiendo el mensaje bíblico, el mensaje redentor de Jesucristo de una forma más centrada. Y ese estudio bíblico comienza a desarrollarse, empiezan a personas a llegar, y de ahí es que nace la idea, ok, vamos a reunirnos los domingos, vamos a formalizar un poco más lo que estamos haciendo, lo cual en ese momento pues me dio un poco de miedo, porque no tenía el apoyo o la conexión de otra iglesia saludable. No habían iglesias cercanas que yo dijera, este es el tipo de doctrina que creo que es lo que dice las escrituras, y es lo que, si fuéramos a plantar una iglesia, así es que tenemos que hacerlo. Al no tener eso, pues simplemente iba con el freno puesto. Claro. Ya para el siguiente año, pues la situación continúa, y comenzamos a reunirnos, empezamos a tocar puertas para ayuda, pero no teníamos cerca en el área de una iglesia que estuviera alineada doctrinalmente. Así comenzamos, lo cual es otro punto que diría, no lo hagan de esa forma. Pero comenzamos a reunirnos de esa forma en lo que fue la iglesia Solideo Gloria, fue el nombre que tenía la iglesia. Y teníamos un grupo de hermanos que habían empezado a conocer del evangelio como parte de estos estudios bíblicos. Era un grupo bastante nuevo en el Señor, y algunos que habían estado
desaprendiendo también para volver a aprender lo que la palabra enseña. Entonces así comenzamos a final del 2016 y poco a poco, por la gracia del Señor, Él nos sostuvo por 4 años hasta que llega la pandemia. Llega la pandemia y pues estamos sin lugar para reunirnos, y al mismo tiempo la iglesia Park Baptist Church, que es la que estoy ahora, ellos tenían un grupo hispano que se había quedado sin pastor, y el pastor principal de acá de Park Baptist, Dave King, él me consigue, estamos a media hora de distancia, y no sé bien cómo fue que él me encontró, fue por algún website o algo, pero yo no sabía de él no sabía de mí, y él necesitaba un pastor, yo necesitaba un local. Por la providencia de Dios, lo que estuvimos buscando por 4 años era exactamente lo que Park Baptist Church es, una iglesia bíblica con pluralidad de pastores, con una eclesiología sana, bíblica, y con pastores que realmente han sido una súper bendición para mi vida. Entonces, hubo un proceso en el cual de evaluación, ellos oficialmente me ordenan al ministerio. Ellos, pues el proceso continúa al punto de que la iglesia que teníamos en Charlotte y acá en Rock Hill hicimos un merge, hicimos una unión, y vine a ser parte oficial de lo que es Park Baptist Church. Entonces, así es la historia completa del pastorado y cómo estamos donde estamos hoy día. Está bien. Bueno. Pregúntame la pregunta de nuevo. Ahora sí, no había terminado todavía. Ahora sí. Pero está bien, ¿no? La pregunta es ¿qué estás disfrutando? Porque quizá mejor ahora, está viendo. ¿Estás disfrutando algo puntual en tu ministerio? ¿Disfrutas algo puntual en tu ministerio más que otras cosas? ¿Qué sentís? Esto es, me encanta hacer esto. Obviamente enseñamos la palabra y predicamos, ¿y qué puede ser eso, no? Pero a veces hay otra cosa más que nos manda. Bueno, me viene a la mente dos cosas específicas. No hay nada como ese sentido de enseñar la palabra a alguien que tiene hambre de recibirla. Cuando estamos en un discipulado con una persona, que esa persona tiene hambre por la escritura, donde uno va caminando con esa persona y esa persona tú ves cómo se va desarrollando y creyendo en el Señor, cómo va ajustando su vida, dando la espalda a formas de vivir que no son de acuerdo a la palabra. Claro. Y de momento empieza a rendirse en obediencia, ver ese proceso de cerca en la vida de una persona, no en la vida de una congregación como tal, porque a veces desde el púlpito no vemos esas cosas. A veces predicamos desde el púlpito y no sabemos si se entendió o no se entendió, si lo recibieron o no lo recibieron. Pero cuando se hace de uno a uno, cuando se hace de esa forma, es algo que realmente no puedo describir la emoción, el gozo que uno siente al ver Dios obrando por medio de Jesucristo en la vida de una persona, por medio del Espíritu Santo, y verlo en vivo. Es algo que el gozo es indescriptible. Por otra parte, en el plano personal, habiendo estado 4 años en cierta forma como llanero solitario, sin pluralidad de pastores, buscando ayuda, buscando otras conexiones, el haber entrado en un entorno donde hay pluralidad de pastores. Ahora mismo hay 7 pastores en la iglesia, y la hermandad que hay dentro de los pastores, la forma donde como nos cuidamos mutuamente, donde estamos pendientes los unos de los otros, como hemos entrelazado nuestras vidas cotidianas, ha sido algo pues que también me deja sin palabras de lo que es la providencia de Dios, de lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Claro. El pastorado no es fácil, y el hecho de tener hermanos que tú sabes que guardan tus espaldas, que te ríes con ellos, lloras con ellos, te apuntan y te llaman a cuentas cuando las cosas no las estás haciendo bien. Realmente eso ha sido una súper bendición, que lo había visto en la data, lo había visto en los libros por 4 años, pero no sabía cómo se veía. Entonces el experimentarlo pues ha sido una de las grandes bendiciones que he experimentado personalmente en estos últimos 2 años. Sí, tremendo. En las relaciones con todos los pastores de habla inglesa también, ¿no?
Sí, 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 solamente hay uno que es hispano, claro. los otros 5 son Sí. americanos. Bueno, uno es de India Ujú. y los otros son de acá de Estados Claro, Unidos. sí, me refería a que se ve el conjunto de pastores, tanto hispanos, todos Ya. los pastores que hayan, eso sí, está Ujú. perfecto. Sí, Sí. como mi cuñado en Filadelfia está en la parte hispana, pero está en relación con otros. Sí, Víctor, veo que hay varias cosas, pero ¿qué no volverías a hacer si mañana comenzás y decir, me vuelvo el tiempo atrás y dice, esto no lo haría de vuelta? O trataría de hacerlo de otra manera al entrar al ministerio. Sí, para entrar al ministerio, yo creo que la forma como comenzamos la iglesia, a lo mejor no lo haría, sabiendo lo que sé ahora, no lo haría de la forma en que lo hicimos. O sea, en ese momento, pues sí teníamos un estudio bíblico, ese estudio bíblico creció al punto de que pues teníamos unas 25, 30 personas ya asistiendo, nos reuníamos domingo. Eh, en cierto punto, me acuerdo haber tenido una conversación con Félix Cabrera, que es el hermano de Rubén, Ujú. en la cual ya llevábamos como cerca de un año de estar reuniéndonos y yo estaba desesperado buscando ayuda y cómo puedo. Y él me dijo, bueno, parte esencial es que tú puedas ser enviado por una iglesia, que una Claro, iglesia pueda validarte. Y él me explicó todo esto. Él me dijo, no es que no puedas hacerlo de esa forma, lo que pasa es que va a ser extremadamente más difícil y irte por las escrituras va a ser lo correcto. Pero en la parte donde me encontraba era la siguiente. Yo decía, ok, primero estoy trabajando. Mi trabajo, tengo que trabajar para proveer a mi familia. Mi trabajo me daba la flexibilidad para yo poder servir en la capacidad que estaba sirviendo en la iglesia. Eh, y también, ¿qué hago con todas estas personas? O sea, si yo voy a una iglesia a buscar congregarme en una iglesia para que esa iglesia valide y pueda enviarme a hacer lo que ya estoy haciendo, ¿qué hago con la provisión de mi familia? ¿Qué hago con claro. las familias que ya están aquí sirviendo o que ya están reuniéndose? Entonces, en esa parte, pues no lo entendí y Mm. simplemente seguí de la forma en que lo estaba haciendo con todo el apoyo. Ellos me brindaron todo el apoyo que pudieron, pero creo que en esta etapa, si fuera a hacerlo de nuevo, a lo mejor hubiese dado una pausa Ujú. a lo que yo estaba haciendo para buscar prepararme y ser conectado a una iglesia que pudiera haber validado Ujú. el llamado ministerial y pues que hubiésemos salido o plantado la iglesia de una forma más bíblica. Sí, Eh, sí. Pensé que la parte de las circunstancias que yo estaba viviendo en el momento me daba más el permiso para seguirlo de esa forma, lo cual es un poco complejo. O sea, no, a lo mejor si hay pastores que están pasando por esa misma etapa, Entiendo, sí, sí, no es tan blanco y negro como uno claro, piensa. claro. Es algo bien complejo, Ujú. pero al mismo tiempo, pues, si pudiera cambiarlo, pues trataría Claro, de, por lo más posible, a lo mejor poner un esfuerzo adicional extra de sí, ser conectado a una iglesia y que esa iglesia pueda ejercer esa validación a nosotros. claro. Sí, como decimos el dicho, no poner la carreta ante los bueyes, ¿no? Claro, A veces yeah. pasa eso, sí. Bueno, gracias al Señor que guió todo y que podés contarlo y decir, de alguna forma estar convalidando lo que la Escritura enseña y el proceso que lleva, ¿no? Dios tiene sus planes y obviamente obra a pesar de nosotros siempre, ¿no? Mm. Víctor, ¿qué estás predicando ahora en tu iglesia? Llevamos varios meses en el libro de los Hechos. Ujú. Entonces, parte esencial al haber la unión que nosotros tuvimos aquí en la iglesia fue una iglesia hispana que venía de Charlotte, una iglesia hispana aquí dentro de Park Baptist Church y la iglesia americana. En cierta forma, la unión fue de 3 iglesias en Claro, una. sí, Ese proceso, pues, nos forzó a ir a la palabra y estudiar todo lo que sea concerniente a la iglesia. Hemos claro, estado estudiando qué es la iglesia, hemos estado estudiando las cartas pastorales, hemos estado estudiando ahora el libro de los Hechos.
Ujú. So, comenzamos la semana pasada con Hechos capítulo 17. So, estamos más o menos ahí a mitad de Bueno, camino. precioso. So, hay libro de los Hechos. Mm. Bien, predicás secuencialmente, ¿no? Vas expositivamente y secuencialmente. Sí, 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 el mismo texto pues nos va diciendo qué es lo que nos toca perfecto. predicar. Sí. Evitamos dolores de cabeza. Hay otro tipo de dolor de cabeza, pero batallar con el texto, pero evitamos un dolor de cabeza entre. Sí. Sí, No, eso es de verdad que es un gran refrigerio sí, pues el estudiar la palabra consecutivamente de esa forma sí, es una gran bendición. sí. No todos podemos invitar a Spurgeon, ¿no? Pero Oh, no, claro, todos quisiéramos, pero no, realmente no estamos no. ahí. Bueno, ¿tenés algún libro que recomendás sobre, ya sea sobre hechos o que en tu vida te ha marcado un libro que decís, oh, esto me ha servido mucho, me gustaría recomendarlo a otros? Bueno, ahora mismo yo creo que el libro como tal usualmente son los que estoy leyendo en el momento, los más Bien. ¿Sí? impactantes que están. Con respecto ahora estoy leyendo unos comentarios de R.C. Sproul acerca del libro de los Hechos, eso es concerniente al libro de los Hechos. Ujú. Concerniente, generalmente, hay libros pues, que han sido de awakening, Sí, discúlpame el Spanglish, sí, que han despertado muchas cosas exacto, en mí. El discurso a los estudiantes de Spurgeon ha sido uno claro. que siento que me ha dado dos o tres palmadas en la cara. Sí, El llamado peligroso llamamiento peligroso de Paul Tripp también ha sido uno, sí, la santidad de Dios. de Archie Esos Sproul. libros de Packer son libros que han sido bien esenciales en mi vida. Uno que ha sido de mucha bendición, que es más antiguo y es un poquito, pero es El progreso del peregrino. Wow. El progreso del peregrino, no solamente con el libro, sino con la misma película que sacaron hace poco, ha sido de gran bendición el poder ver el caminar de uno mismo en la vida de cristiano, de este personaje, y la Sí, forma donde pues, fue escrito pues, en la cárcel. sí. Eh, Nada, son libros que han sido esenciales en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo que los compartas y se va armando una biblioteca con todos los pastores que comentan sus libros que han sido de bendición y muchos coinciden, ¿no? Más Ujú. allá de lo que estén enseñando, ¿no? Y aparte de eso, ya me imagino que tu hobby es el básquet, tu tiempo libre, ¿te gusta o tenés algún hobby que un tiempo, Sí, pasatiempo? bueno, ahora el hobby fue ver las finales de la NBA, Ah, ver los juegos. Ya es un poquito frustrante jugarlo porque ya el cuerpo no responde. claro, Entonces, sí, me gusta lo que es el baloncesto, pero no lo estoy practicando tan seguido, ya debido a que no es lo mismo. La no, mente está clara, pero mi cuerpo está era como 10 pasos más detrás. fanático de los Charlotte Hornets o no? Bueno, fanático como tal, no. Creo que trato de apoyar de vez en cuando por default, como le llamamos, Sí, porque estoy en el área. Fui fanático grande de Michael Jordan cuando ok, jugaba con Chicago en los 90. sí, So, eso formó mucho de lo claro. que fue mi pasión por el baloncesto. Pero lamentablemente su gran talento como jugador pues no se ve tan manifestado en su talento como dueño de los Hornets. Sí. Mi opinión acá personal, Sí, sí. Ah, pero no sabía que era el dueño. sí, 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 él es el dueño de los Hornets, pero obviamente el equipo pues pisa y no arranca. claro, Pero me disfruto el juego, me disfruto el verlo, pues el compartir con amistades mientras vemos un claro. juego, todo eso es Sí, bien. sí, sí. Qué bien. Bueno, pero en definitiva el básquet es algo que te libera la cabeza, te mantiene en sus tiempos Sí, sí, libres, no, ¿no? claro, Disfrutarlo. Ahora claro, más verlo que jugarlo, antes de jugarlo más que verlo, pero bueno, eso pasa con el tiempo, ¿no? claro. Lamentablemente. Ahora, Bien, ahora con el tiempo, un hobby que parece que no es un hobby, pero el tener la agenda libre
Es algo que es un gran hobby, es algo que hoy mi hobby va a ser no quiero hacer nada. Entonces, eso no llega muy a menudo, Sí, pero cuando sí. llega se aprovecha al Bueno, máximo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, así que Sí, es importante eso. Este, Víctor, ¿cómo es el nombre de tu esposa? Eunice. Eunice. Contanos cuán importante es ella para tu vida y ministerio. Wow, todo. Ya nos Ya. adelantaste algo, pero bueno. Sí, no, no, todo. Yo creo que Dios ha sido demasiado de bueno en la salvación, en lo que Cristo ha completado por nosotros, pero no me ha bendecido gigantescamente. Mi esposa es esencial, no solamente en mi conversión, en ese proceso Ujú, inicial, sino que ha sido esencial en cada paso, en cada parte del proceso que nosotros hemos pasado, desde un ujú, proceso de querer servir y no saber lo que estábamos haciendo, de un proceso de buscarla, tener esta aspiración pastoral, pero no saber exactamente qué era lo que estábamos eh, pues aspirando. Y una vez comenzamos en el ministerio, es esa manera incondicional donde ella sirve, donde ella ayuda, donde ujú, ella es esencial en mi vida. So, pues sí, decimos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, pero realmente sin mi esposa realmente es bien difícil el que yo pueda tan siquiera pensar el que ujú, pues la mitad de las cosas que estamos haciendo las pudiéramos hacer. ujú, La manera en que me ama, la manera en que me apoya, la manera en que me respeta, la manera en que ella está pendiente, cuida de los niños, ella trabaja, ella es una mujer luchadora, trabaja incansablemente y es dada, o sea, es completamente dada al servicio, ujú. eh, ayudando a otras mujeres, ayudando a otras personas en la iglesia. Si Claro. hay que hacer esto, aunque ella no sea la que le gusta hacer eso, ella lo hace. Ujú, Ella no tiene muchos talentos, ella no decía que su área principal era la de los niños, pero ahí estuvo 4 años encargándose del ministerio de niños porque no había más nadie que lo hiciera. claro. Y no lo hace, como decimos nosotros, con las muelas de atrás, no lo hace quejándose, Mm, lo hace con amor, creo que es un reflejo. Dios me ha bendecido mm, grandemente con la esposa que tengo. qué lindo. ¿Cuántos hijos tienen? Tres, el mayor tiene 24, Luis 16, Adrián y 8, la niña, Ana. Wow, lindo. Mm. Tuvieron hijos jóvenes. Sí, Sí, buenísimo. Sí, así uno cuando llegan los nietos es joven también. sí, sí. Pero Esperemos bueno, tener las fuerzas necesarias para sí, yo correr creo que detrás de sí. ellos cuando lleguen. Sí. Víctor, ¿podés mencionar alguna aflicción grande que hayas tenido o tengas en tu ministerio que podés compartir o en tu vida? Eh, Hablando generalmente, ha sido el ver personas eh, con la decisión delante de ellos de obedecer o seguir sus propios caminos y ver que escogen sus propios caminos y ver los resultados Mm, de malas decisiones en personas que simplemente rechazaron el consejo de Dios y creo que es algo que es doloroso generalmente en todas las áreas. En el plano personal, diría de manera lo más general posible es seguir al Señor, obedecer al Señor, hacer todo lo que hacemos dentro del contexto de la iglesia y tener personas cercanas que a tu vida, a tu corazón, que no sirven al Señor o que claro. no han conocido al Señor. Mm, Familiares cercanos que todavía pues no han escuchado el Evangelio una y otra vez, pero todavía no ha habido ese clic de claro. entendimiento de lo que la palabra enseña. Mm, Creo que esa es pues de las aflicciones más grandes. mm, Hemos pasado por muchas cosas difíciles, pero vemos que la mano de Dios de alguna forma u otra nos sostiene y eso lo hemos visto una y otra vez como su fidelidad es indescriptible. Pero ese constante de tener personas cercanas a tu corazón que todavía
no han conocido la salvación o no han conocido del Señor, pues eso es algo que es un dolor que uno camina con él y pues se acrecienta, crece cuando, pues cuando vemos dolores en la vida de esas personas, cuando vemos que la solución está en Cristo, mas sin embargo siguen buscando soluciones en otros lados. So. Tremendo. Sí, hay otra vez un común denominador en muchos pastores sobre el mismo tema, ¿no? Es un dolor pastoral, evidentemente es un dolor pastoral. Bueno, contanos como última pregunta, Víctor. Espero que Dios te dé más años en el ministerio, pero si el Señor te llevara a su presencia mañana, ¿qué le podrías decir a alguien que está apuntando a entrar al ministerio y necesita una palabra puntual de parte tuya antes de partir? El ministerio el ministerio no es de nosotros. So, yo creo que lo principal, si tuviera la bendición de estar ante la presencia de Dios mañana y pudiera hablar con alguien que está comenzando el ministerio, sería darle ese recordatorio de que la iglesia le pertenece a él. Nosotros simplemente somos pastores que están cuidando de las ovejas que no nos pertenecen, le pertenecen a él. Él fue el que las compró. Él es el buen pastor, no nosotros. Nosotros seguimos siendo ovejas y lo esencial de nuestro trabajo pastoral, esa fundación que va a permitir que nosotros continuemos en la obra que el Señor nos ha llamado, no va a ser lo que hacemos, sino va a ser lo que Él hizo, lo que Él completó en la cruz del Calvario. Es tan típico en el ministerio pastoral el descuidar nuestra propia intimidad con Dios por el quehacer, por las cosas que tenemos en la agenda, por las reuniones, por los programas, por las actividades que podamos tener. Pero al mismo tiempo, muchas veces tratamos de servir a Dios sin Dios. Claro. Y ese sería el consejo, de tener eso alerta. Jehová es nuestro pastor. Él es la persona, Él es quien le pertenece todo lo que hacemos. La iglesia en la cual servimos no es nuestra iglesia. Nosotros simplemente somos mayordomos. Entonces creo que eso indirectamente siempre va a venir a confundirnos, porque pues vamos a ver de frente tanta necesidad y vamos a querer hacer tantas cosas, pero al mismo tiempo no podemos descuidar nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda, nuestro tiempo de estar en la presencia del Señor, lo cual es lo primero que muchas veces se corta cuando estamos bien ocupados. Entonces, no gozarnos, o sea, sí gozarnos con los frutos del ministerio, pero que ese gozo por los frutos del ministerio no vaya por encima del gozo de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sería algo que pues trato de recordarme a mí mismo todos los días, y si me fuera a ir mañana, pues eso es lo que le diría a una persona que está iniciando en su ministerio, que sobre todas las cosas entienda que la iglesia no es de él y que se disfrute en que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. La ocupación en los negocios del rey no es una excusa para descuidar al rey, dijo alguien una vez, y eso es verdad, ¿no? Lamentablemente, sí. Víctor, Pastor Víctor Rodríguez, pastor de la iglesia en Park Baptist Church en Rock Hill, South Carolina. Carolina del Sur. Carolina del Sur, sí. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. En otra oportunidad hablaremos de Pilar y ante su palabra y todo lo que está haciendo Dios en su gracia, pero gracias también por tu ministerio en esa área también, y porque nos permitió conocernos también y tener esta conversación. Así que Dios te use grandemente y bueno, muchas gracias por esto, que sea de ayuda para otros hermanos y también para hermanos de tu iglesia en ese lugar, y que puedan también conocer el programa y ver otros pastores en tantos lugares que están sirviendo y batallando. Pero muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, mi hermano. Un honor estar aquí contigo y una bendición poder haberte conocido por medio de Pillar y sí, hay que seguir hablando de Pillar y de Ante su palabra. Bien, Dios te bendiga, nos vemos. Amén, hermano. Un abrazo.